Marisa, en sus apartamentos, interrogó a su sirviente sobre la situación de la guerra. Él le informó que alrededor de 10 shifters habían logrado escapar para sobrevivir a la guerra, añadiendo que las cosas no iban bien para ellos desde la llegada de las tribus Ralph al lado de Tallard. Marisa expresó su decepción ante ese número insuficiente en comparación con sus expectativas. Ordenó a su sirviente que transmitiera a las tropas la orden de resistir el mayor tiempo posible y de asegurarse de que aquellos que se habían infiltrado en Tallard permanecieran extremadamente cautelosos para evitar ser descubiertos. Su sirviente asintió y le preguntó si iba a visitar el palacio del rey de Bryon hoy. Marisa respondió afirmativamente, determinada a no permitir que el rey de Bryon se retirara de la guerra por miedo y a asegurar que el conflicto continuara. El sirviente le hizo notar a Marisa que su cabello seguía cambiando de color. Ella lo encontró molesto y expresó su deseo de que el rey de Bryon prefiriera el cabello plateado al rubio. Indicó que debía hacer una parada antes de ir al palacio, lo que tomaría algo de tiempo, y le pidió a su sirviente que preparara las cosas mientras tanto. El sirviente asintió respetuosamente y le aseguró que se encargaría de los preparativos en consecuencia. Mientras tanto, en el palacio de Bryon, el rey, furioso, interrogó a un sirviente que vino a darle un informe sobre por qué estaban en retirada a pesar del poder militar de Bryon y del apoyo de los cazadores de dragones. Preguntó cómo podían seguir perdiendo frente a esos bárbaros. El sirviente respondió que, según el informe, Tallard también había formado una alianza y que, por algunas razones, el poder de los cazadores de dragones había disminuido considerablemente. El rey, enojado, golpeó la mesa con el puño y preguntó sobre la situación de su ejército. Su sirviente le respondió que, afortunadamente, su situación no era tan mala. Explicó que el príncipe había ordenado a los cazadores de dragones que mantuvieran la guardia. Esta noticia enfureció aún más al rey. Declaró que eso no sería suficiente ni siquiera para una victoria temporal, y se preguntaba cómo el príncipe podía permanecer al margen observando la situación sin involucrarse más. El sirviente, sudando bajo la ira del rey, intentó explicarle que no era así, pero el rey ordenó de inmediato que trajeran al príncipe ante él para despojarlo del mando y nombrar un nuevo comandante para el Palacio de los Caballeros. Unos días después, en el campo de batalla, Hakan seguía al lado de Tulán, y este último le hizo notar que seguramente le debía faltar Lucina. Hakan asintió a las palabras de Tulán, reconociendo la pertinencia de su argumento. Es cierto que la situación en el campo de batalla estaba momentáneamente estable, y el hecho de que los cazadores de dragones restantes se hubieran escondido indicaba una pausa en las hostilidades. Tulán sugirió aprovechar esta calma para hacer un rápido desvío a Tallard. Subrayó que él se quedaría en el lugar para supervisar las operaciones en su ausencia, asegurando así una continuidad en el mando. Hakan, aliviado por esta propuesta y pensando también en Lucina, que seguramente lo esperaba con ansias, decidió aceptarla. Sabía que su ausencia sería breve y que su regreso sería aún más apreciado. Hakan decidió que era imperativo pasar por Tallard para evaluar la situación. Comenzó a organizar los preparativos para este desvío, manteniendo en mente un mensaje interno de paciencia para Lucina, asegurándole que pronto volvería. Una vez que los preparativos estuvieron completos, antes de montar a caballo, Hakan le recomendó a Tulán que permaneciera vigilante en su ausencia. Tulán, asegurando su dedicación, le afirmó que podía confiar plenamente en él. Hakan se lanzó sobre su caballo, consciente de que el trayecto hasta Tallard tomaría unos días. Hubiera preferido transformarse en dragón para ir más rápido, pero eso habría llamado la atención. Sin embargo, en el camino, fue detenido nuevamente por soldados de Bryon. Sorprendido, preguntó qué estaba pasando, mientras el nuevo comandante del ejército de Bryon le preguntaba sobre su prisa por partir. Hakan, adivinando ya parte de la situación, interrogó al comandante sobre la razón de la presencia del ejército de Bryon cerca de su cuartel. El nuevo general respondió con una frialdad glacial que su orden era exterminar a todos los guerreros de Tallard. Uno de los guerreros de Tallard, furioso, protestó, afirmando que eso no coincidía con lo que se había acordado.
Hakan, tomando un momento para reflexionar, constató que las cosas se estaban volviendo cada vez más confusas. Anteriormente habían afirmado no querer sacrificios innecesarios, pero ahora parecían estar echando atrás su palabra para la guerra. Además, el cambio de comandante sugería una ruptura en las relaciones entre Bryon y Tallard. Le pareció absurdo que el nuevo comandante hablara de exterminio, sabiendo que todos perecerían antes de que pudieran vencerlos. Pero antes de que pudiera reaccionar más, el nuevo comandante lanzó el asalto, gritando a sus soldados que cortaran las cabezas de los bárbaros y les mostraran su superioridad. Los soldados se lanzaron al ataque, desencadenando un enfrentamiento intenso. Hakan, en plena lucha, ordenó a uno de sus guerreros que regresara de inmediato al cuartel para informar sobre la situación. Mientras tanto, continuaba combatiendo, maldiciéndose interiormente por esta repentina complicación. El comandante enemigo lanzó su ataque, pero Hakan logró bloquearlo con habilidad. Sin embargo, rastros de sangre mancharon el suelo, evidenciando la intensidad del combate. A pesar de esto, sabía que le tomaría un poco más de tiempo llegar a Tallard. Esperaba que Lucina estuviera a salvo en su ausencia. Mientras tanto, en Tallard, Titi preguntó a Lucina sobre su estado de salud, y ésta le respondió positivamente, aunque las molestias persistían y se volvían cada vez más frecuentes, lo cual le preocupaba. De repente, un guardia anunció desde el otro lado de la puerta que Lucina tenía una visita. Intrigadas, se preguntaron quién podría ser, especialmente a esa hora. El guardia propuso entonces llevar al visitante directamente a los apartamentos de Lucina para evitarle cualquier desplazamiento difícil. Sin embargo, le dejó la opción de elegir si prefería recibir a su invitado en otra habitación. Ella respondió con cortesía y una pizca de sorpresa que no tenía ningún problema. Se preguntaba por qué el líder religioso venía a verla específicamente y qué podría querer. El líder religioso entró en la habitación con una expresión serena y le explicó que había oído hablar de sus recientes dolores y que quería asegurarse de su bienestar. Lucina, aunque perpleja, aceptó su oferta con gratitud. El líder religioso, con un gesto suave, posó su mano sobre el hombro de Lucina, canalizando su magia curativa. Bajo el efecto relajante de su magia, Lucina sintió una clara disminución de la incomodidad que la atormentaba desde hacía unos días y expresó su gratitud al líder religioso por su intervención, reconociendo su constante apoyo a Tallard. Le confesó cuánto había sido valiosa su ayuda para Tallard y se preguntó cómo podría devolverle el favor. El líder religioso, con amabilidad, le aseguró que no buscaba ninguna forma de compensación. Su único deseo era ver a Lucina en buena salud y a salvo. Lucina notó que el líder religioso parecía preocuparse excesivamente por ella, como durante su visita anterior. Le parecía extraño y se preguntaba si todas las personas de Bryon recibían un trato similar. Expresó al líder religioso su deseo de que los habitantes de Bryon pudieran beneficiarse tanto de los cuidados y la atención de su santidad. En respuesta, el líder religioso explicó que no lo creía así, señalando que había estado ausente durante mucho tiempo para recuperar completamente el poder divino. Intrigada, Lucina quería saber más sobre lo que había sucedido exactamente. El líder religioso respondió que no era nada grave, pero con la edad, las cosas ya no eran tan simples como antes, dado que ya no era muy joven. Lucina se dio cuenta de que había olvidado su edad debido a su apariencia, recordando que todos mencionaban que el líder religioso era bastante viejo a pesar de su aspecto. El líder religioso añadió que tenía un regalo para ella. Intrigada, Lucina se preguntaba qué podría haber dentro. Abrió la caja y descubrió un collar magnífico. Lucina lo encontró absolutamente hermoso. Lucina preguntó entonces por qué había decidido darle un regalo. El líder religioso esbozó una sonrisa y le explicó que había infundido un poco de su poder en el collar, añadiendo que eso la protegería en caso de emergencia. Intrigada, Lucina se preguntó si era realmente necesario, pero agradeció calurosamente al líder religioso por su gesto y le prometió que lo cuidaría mucho. Su conversación fue interrumpida por el guardia detrás de la puerta, anunciando la llegada de la partera que deseaba verificar el estado de salud de Lucina. La partera entró y preguntó a Lucina cómo se sentía. El líder religioso le dijo a Lucina que se retiraría para no molestarlas.
Mientras salía, sintió una aura amenazante y vio la verdadera forma de la partera a través del collar que llevaba alrededor del cuello. Era un shifter. Se dio la vuelta inmediatamente y le agarró la mano, llamándola criatura abyecta. La partera, sorprendida, le preguntó al líder religioso qué le ocurría antes de comenzar a reír. Lucina y Titi, al observar la escena, se llenaron de miedo y se preguntaron qué estaba pasando. El líder religioso entonces le ordenó que recuperara su verdadera forma, rociándole el rostro con agua bendita. Lucina se sorprendió al ver a la partera transformarse en otra persona, pero la criatura, ahora en forma de una princesa, le preguntó al líder religioso si no encontraba su recepción un poco agresiva. Lucina, asombrada por esta transformación, recordó haber visto a esa mujer en uno de los libros que había leído anteriormente. Era la princesa Riviera de Loare. Mientras tanto, la falsa princesa Riviera llamaba al líder religioso por su nombre, Andre, y le decía que lo había extrañado. El líder religioso, furioso, apretó el puño y la reprendió por hacerse pasar por la princesa Riviera. La trató de monstruo sucio. Sin embargo, ella se acercó a él y lo besó repentinamente. Encolerizado, el líder religioso la empujó violentamente hacia atrás y se limpió los labios con asco. La princesa le dirigió una sonrisa burlona y le preguntó cuánto tiempo iba a seguir interpretando el papel de un noble. Subrayó que el líder religioso había cometido actos mucho más terribles que ella. Furioso, el líder religioso replicó que estaba más que harto y luego ordenó a Titi que sacara a Lucina de la habitación mientras él se ocupaba de esa criatura. Titi asintió y condujo a Lucina hacia afuera. El líder religioso entonces preguntó a la princesa por qué no los había detenido. Ella respondió que no era necesario detenerlos, ya que Tallard pronto estaría en sus manos de todos modos. Ella hizo notar al líder religioso que se sorprendería si supiera cuántos de sus sirvientes se encontraban en el palacio. Esa revelación probablemente lo tomaría por sorpresa. El líder religioso reaccionó llamando a esa mujer monstruo sucio, atreviéndose así a ultrajar la pureza de la verdadera princesa Riviera. Concentró su magia en una sola mano mientras profería insultos contra ella, afirmando que Dios nunca le perdonaría. Luego la atacó con su poder sagrado, pero la mujer permaneció en silencio, sin mover un solo dedo. Al mismo tiempo, Titi, que había acompañado a Lucina fuera de la habitación, intentó tranquilizarla asegurándole que todo saldría bien y que velaría por su seguridad. Lucina asintió, convencida de que el líder religioso estaba de su lado. Lucina seguía perpleja por la transformación que acababa de ver. Se preguntaba si la partera era un shifter, esas criaturas de las que Fuka le había hablado. No entendía por qué esa entidad había tomado la apariencia de la princesa Riviera tal como se describía en el libro. Esta incertidumbre la perturbaba profundamente. Sentía que estaba conectada a ese shifter de alguna manera. De repente, Titi y Lucina escucharon un ruido proveniente de detrás de la puerta de la habitación en la que se encontraban. Lucina preguntó quién estaba allí y ordenó a la persona que se mostrara.